13 minutos para las 8 o las 7 en la Comunidad Canaria. En Visión Global hemos analizado los cambios que se están produciendo en buena parte del mundo, en Argentina recientemente y este fin de semana en Venezuela, y también en las elecciones regionales que se han celebrado en Francia. Miramos con perspectiva durante los próximos minutos a los mercados. Lo hacemos con don Gonzalo Cañete de Soto. Gonzalo, Londres, muy buenas noches. Muy buenas noches, Manuel, ¿cómo está? Encantado de saludarle. Don Gonzalo Cañete de Soto es analista y ejecutivo de cuentas de Swissquote. Bueno, arrancamos esta semana, lo hacemos con recortes en las principales bolsas del mundo. Lo hemos visto en Europa, aunque hemos cerrado con esto, lo estamos viendo en Estados Unidos a esta hora, con caídas por encima del punto porcentual en todos sus principales indicadores, y sobre todo con un fuerte caída, recorte en el precio de los futuros del crudo. Ahí es donde más movimientos se están produciendo. Ya lo vimos el pasado viernes y este lunes también, caídas por encima del 6% para los futuros del Texas. ¿Cómo lo ve, don Gonzalo? Bueno, creo que hay varios acontecimientos que han ocurrido en los últimos días que nos han complicado un poco el mercado. El panorama de fondo no cambia. Lo único que pasa es que siempre ocurren ciertos errores sospechosos que hacen que las cosas se compliquen. Usted decía el petróleo ahora mismo. Vamos a comentar, por ejemplo, lo primero que nada, el petróleo. Creo que el tema del petróleo se volvía bastante interesante al final de la semana pasada. De hecho, los análisis que voy haciendo durante la semana los señalé los días previos, no sé si fue el miércoles o jueves. Prestarle atención. Sigue sin estar todavía en una zona de venta fuerte. Creo que veremos un barril, perdidos los $35 el barril, creo que el West Texas lo veremos en torno a los $20. Esa es la zona objetivo que tengo. Hay una figura desde el punto de vista técnico. Cojan un gráfico los que nos escuchen y les guste mirar plataformas y gráficos y analizar. Verán que en los gráficos con vela semanal el petróleo lleva formando desde el último trimestre de 2014 lo que es una figura hombro-cabeza-hombro, ligeramente inclinada y bajista. Esa figura, de romperse, movería o proyectaría el precio hacia los $20 el barril, si es que perdemos los 35. Por eso digo que, pese a las caídas de hoy, sigue sin ser dramático. No olvidemos que no estamos en mínimos. Los mínimos están el día 23 de agosto. Tendremos un mínimo el día 23 de agosto, lo voy a decir en concreto con la vela adelante. Nos hizo un mínimo en 37 y 35. Entonces estamos prácticamente en ese mínimo, pero no lo hemos perdido. ¿Y aquí qué pasa? Que puede haber rebotes alcistas. Pero creo que si perdemos los 35, ahí sí que nos podemos preparar para una bajada fuerte del petróleo. Se iría aproximadamente a los $20 y sería muy interesante, insisto, porque entonces aquellos que tengan en mente crear carteras o que tengan en mente cómo distribuirlo, el dinero que tengan oportuno para hacer buena rentabilidad, tendrán que girarse y mirar al sector energético, que es el que más descuenta esto y es el que más ha caído hoy en la renta variable norteamericana. Y bueno, en la española también ha caído Repsol bastante. Entonces, ¿qué pasa? Que yo creo que son buenas oportunidades, porque no se van a presentar en los próximos años. Ver un barril de petróleo a $20 muy probablemente nos empuje a que ese sector energético, el que haga cartera y coja entre sus activos compañías de este tipo, o sencillamente compre a través de futuros o derivados de petróleo, podrá verse los siguientes meses, mientras lo pueda mantener esperando con paciencia, podrá haber un repunte muy fuerte y habrá pocas ocasiones en las que comprar un petróleo tan barato. Sí me gustaría comentar con usted, porque creo que hay que citarlo, es de justicia, el hecho de que la semana pasada, bueno, el tema que ocurrió con Draghi, el movimiento tan radical que hizo el eurodólar, el repunte tan fuerte que nos hizo el euro. Bueno, lo primero que no voy a decir, déjame que lo comente sencillamente para que me cuelgue una vez más una medalla, ya que puedo hacerlo y porque francamente creo que me complace el poder decirlo, ¿no? De vez en cuando. ¿Se acuerda que el lunes... lo que es de César? Sí, lo que le iba a decir, que el lunes pasado, ¿se acuerda de lo que le comenté? Que me intuía un posible pullback o repunte del dólar, del eurodólar. Dije, no me creo que lleguemos al objetivo 1,05 en el eurodólar sin ver un posible repunte. Se da cuenta que empezó ese repunte durante la tarde del martes y que el jueves ya hizo brutal. Nunca pensé que fuese tan grande. O sea, yo llegué a decir en alguno de los análisis que tengo ya realizados que quizá lo viésemos un rebote al 1,08, pero nunca pensé que fuese tan radical como el que hubo. Dicho esto, el detonante, que siempre aparece algún detonante, intuíamos que podía haber algún rebote, antes de llegar al 1,05 habría un pullback, porque no, el mercado no hace movimientos tan limpios sin hacer una contracción, una corrección. Pero en este caso
Fíjese que fue FTP, el Financial Times británico, el que publicó por error un Twitter diciendo que Mario Draghi, el BCE, no iba a hacer cambios en las expectativas de la política monetaria, que iba a dejar sin tocar los tipos. Solamente ese tipo de rumor ya lo tiró, pese a que luego Draghi sí anunciase ciertos cambios y poco más de medidas laxas, ¿no?, con respecto al euro. Pero aún así ya era tarde y desde luego no sirvió para enfriar ese eurodólar que había repuntado tan fuertemente. Y lo que vimos fue toda la renta variable europea contrayéndose. Y dije entonces que creo que era una buena oportunidad porque el panorama de fondo no había cambiado, porque realmente desde el punto de vista macro no ha cambiado la estructura. El Banco Central Europeo sigue con una postura laxa, pese a lo que están diciendo, que es posible que a Draghi se le esté influyendo. Creo que será algo temporal. Que escuchemos rumores de este tipo, que a Draghi se le esté influyendo con que hay una burbuja en los bonos, claro que la hay, pero no hay otra manera de salir de ella. También la hubo en Estados Unidos con la Reserva Federal. Y lo que creo es que habrá oportunidades de comprar, de nuevo, sin duda, y en la renta variable volveremos a ver que hay subidas porque el contexto sigue siendo el mismo. Un euro barato, porque esa es la política de la Unión Europea, y un dólar caro. Solo que aquí los que se han llevado ya de carrera la sorpresa han sido los americanos, porque siguen estando con una perspectiva de subir tipos de interés, pero han conseguido tener de repente caído del cielo un dólar más barato. Es decir, recuperan ventaja competitiva en lo que se refiere a divisa, sin tener que haber tocado nada de su política monetaria con este movimiento que ha hecho Draghi. Lo cual lo ha visto igual que yo, imagino que en algunos diarios se comente si Draghi había favorecido los intereses de la Reserva Federal con la jugada del jueves. Bueno, pues a lo mejor indirectamente. Sí, desde luego indirectamente seguro, porque ese repunte del eurodólar ha favorecido muchísimo a los americanos y a la ventaja competitiva que tenga el dólar, incluso a la renta variable, pese a que se ha chafado, porque lo de la OPEP desde luego ha lastrado el mercado. Deberíamos esperar una subida durante hoy, al menos en el S&P 500, que estaba fuerte la semana pasada, y de momento está corrigiendo. Nada preocupante, no hay nada que destacar tampoco, en mi opinión, desde el punto de vista de mercados, porque vemos el S&P 500 con una media de 200 por debajo todavía, puede estar coqueteando con esa media de 200 con los 2.050 puntos tranquilamente, hasta que retome otra vez el pulso. Creo que en general la renta variable estaba fuerte y que lo que veremos será que en cuanto esto se quite un poco de en medio, el tema de la OPEP, el tema del dato de empleo americano del viernes también, que distorsionó un poco porque era bueno pero no tan bueno como el anterior. En fin, aquí lo que siempre hay es un factor emocional dentro del mercado y muy especulativo, que durante 24 o 48 horas distorsiona el mercado y luego el mercado recupera la tendencia general, en ausencia de cualquier otro ceteris paribus, cualquier otro acontecimiento que pueda alterarnos, factores externos que puedan alterarnos el rumbo del mercado. Pero creo que el rumbo del mercado es tendencialmente alcista, la renta variable, una subida de tipos muy descontada para los americanos y muy ventajosa para los europeos, y así debería seguir siendo. Y lo único que ha ocurrido es que tenemos mejores zonas de entrada de la renta variable ahora mismo, pero hay zonas de soporte de sobra por debajo, tanto en el mercado americano como en el europeo, para que no nos echemos las manos a la cabeza y sencillamente aprovechemos para esperar con más carrerilla la subida que pueda llegar. Y en cuanto a petróleo, que es la noticia del día, tranquilos, porque hasta que no perdamos los 35, bajo mi punto de vista técnico, no va a haber un movimiento fuerte de bajada, pese a que el de hoy ya se considera fuerte. Créanme que los que miren el patrón de gráfico de largo plazo que estamos viendo, último trimestre 2014 hasta la actualidad, sí que hay un patrón bajista muy fuerte que lo llevará hasta los $20 el barril si perdemos los 35. Mientras tanto, hay que aprovechar estas oportunidades para comprar renta variable energética, que se rebaja muchísimo. Estoy mirando además una compañía, Kinder Morgan, más de un 57% de caídas en lo que lleva de año y tiene una capitalización de 38.000 millones de dólares. Entonces creo que compañías como estas no las vamos a encontrar nunca tan descontadas, ¿no? 37,80. Lo estamos viendo en este instante en tiempo real en West Tech. Nada, sí, no pasa nada. Y el Bren, pues a pesar de un 5% de recortes, está rozando los $41, 40,87 en este instante. Del selectivo del IBEX 35, dígame algo. Bueno, vamos a echarle un ojo a IBEX. IBEX muy rezagado, el tema, pues, sector bancario en España y el tema de la lengua que sigue dando coletazos, si se resuelve, si cómo se resuelve, pero yo creo que, francamente, tenemos los 10.000 puntos ahí, no creo que haya mucho problema. Los perdimos durante la sesión del viernes, los movimientos del euro le dieron bastante distorsión,
pero creo que hay base de sobra. O sea, mientras no perdamos los 10.000 puntos, podemos estar perfectamente en esa zona buscando compras para coger un recorrido alcista. Los rangos, para que la gente sepa bien hacia dónde apuntar, estaríamos hablando de los 10.000 hasta los 10.300 o incluso hasta los 10.500, sin problemas. Eso sería un repunte que diésemos ahí. Y sigo insistiendo, si vemos que pasamos de los 10.500, de los 10.600 para arriba, nos metemos ya hacia lo que marqué como objetivo, que en el caso del DAX sí se llegó a alcanzar durante las últimas semanas, que son los 11.125 puntos, que es el gap dejado el 11 de agosto con el tema griego. Dejamos ahí un gap que creo que la renta variable europea va a ir a cubrir, lo hizo en Eurostock, lo hizo en DAX, creo que lo hará en IBEX, y es donde tenemos que ir apuntando. Entonces, sigo siendo positivo en el IBEX 35. Vigilemos un repunte hacia los 10.300. Creo que estamos cerca de los 10.000, 9.800 y 10.000 puntos son zonas de entrada y zonas fuertes. Estamos con un RSI muy sobrevendido, por lo tanto, no me sorprendería que veamos subidas durante los próximos días. Es soporte de todo el mes de octubre, o sea que desde octubre no hemos pasado de los 10.000 puntos para abajo. Don Gonzalo Cañete de Soto, analista y ejecutivo de cuentas de Swissquote, un verdadero placer como siempre. Muy buenas noches, a pasar buena tarde-noche ahí en Londres. Igualmente. Gracias. Un abrazo.